La península ibérica será conquistada por Roma a partir del año 218 a.C., con la Segunda Guerra Púnica, hasta la Pax Romana decretada por Augusto en el año 31 a.C. Fue una conquista lenta y que respondía al interés de Roma sobre los yacimientos mineros peninsulares. Mientras se producía el avance de los ejércitos romanos por la península, se producía también un fenómeno conocido como la romanización, provocado por la superioridad cultural de los conquistadores, los cuales impusieron su modo de vida, cultura y costumbres sobre los pueblos peninsulares, que fueron perdiendo sus lenguas y características propias previas. Si miramos fuentes clásicas como Estrabón o Plinio, fue un proceso completo y exhaustivo, pero en la realidad se aprecian grandes diferencias, puesto que fue mucho más profundo en las zonas que se ocuparon en primer lugar, como el sur y el este, mientras que fue más débil según avanzamos hacia el oeste y el norte, por una conquista más tardía, además de la oposición de los pueblos a las influencias exteriores. Este proceso de aculturación tuvo diferentes elementos. El latín se extendió por gran parte de la península, tanto de forma hablada como escrita, imponiéndose a las lenguas autóctonas, desapareciendo la mayoría de estas. El derecho romano sustituyó al derecho tradicional de los pueblos indígenas, regulando las relaciones privadas e instituciones públicas y su funcionamiento, con lo que, por primera vez, aparece en la península un cuerpo legislativo conocido. Además, se impuso la religión romana, la cual era primero politeísta con la triada capitolina, es decir, Júpiter, Juno y Minerva, pero luego se extendió el culto a la figura del emperador y durante el siglo III después de Cristo se expande el cristianismo, primero perseguido y luego tolerado tras el Edicto de Milán, y al final la religión oficial tras el Edicto de Tesalónica. Se crea una red de ciudades y calzadas que comunican los territorios de Hispania entre ellos, con el resto del imperio, sobre todo con Roma, la Galia y el norte de África. Destacan ciudades como Tarraco, Emerita Augusta y Hispalis, César Augusta, Locus Augusti o Gades. Todos estos elementos y la larga presencia en la península durante casi 7 siglos harán que la herencia en Roma que se deje en la península sea muy grande, tanto en lenguaje, con las futuras lenguas romances, como el resto arqueológico que se ha dejado. Como elementos emblemáticos también podemos recordar el Teatro de Mérida, la Torre de Hércules o el Acueducto de Segovia. Con la llegada al trono de Felipe IV cambia la política de neutralidad en España, que vuelve a las guerras europeas en el contexto de la Guerra de los 30 años, intentando restablecer el poder de la monarquía hispánica en Europa. El resultado será ruinoso para la corona española, pues termina por perder territorios que le quedaban en Europa y entregar a Francia el dominio continental en las paces de Westfalia en 1648 y de los Pirineos en 1659. Esta nueva política será diseñada por el conde duque de Olivares y se logra gracias a las peticiones de dinero y soldados a los diferentes reinos de la monarquía hispánica, y lo hará con la aprobación de la Unión de Armas, que planteaba la creación de un gran ejército con la aportación de hombres y la financiación por parte de todos los territorios de la corona, rompiendo así con los fueros tradicionales de la corona de Aragón, pues tradicionalmente era Castilla la que más aportaba. Este cambio en la concepción de la monarquía de los Austria, que se acercaba más hacia el absolutismo, significó rápidamente el levantamiento de algunos territorios contra el gobierno del conde duque de Olivares, y se materializó en la crisis de 1640, con las sublevaciones de Cataluña y Portugal, con lo que, en la Guerra de Europa, se unió una guerra civil en la península. En Cataluña, tras comenzar la guerra con Francia, llegaron muchos soldados reales, que provocaron el malestar en la población, estallando una situación, en junio de 1640, en el llamado Corpus de Sangre, donde fue asesinado el virrey y perseguidos los funcionarios reales. Ante esto, el conde duque de Olivares envía al ejército real y los catalanes piden ayuda a Francia, con lo que crean un estado independiente, pero protegido por la corona francesa. Al final, las autoridades catalanas ven que el centralismo francés de los Borbones
es aún más fuerte que el de los Austrias, por lo que se rompen poco a poco los lazos con Francia y Barcelona es tomada por las tropas reales españolas en 1652, terminando así con la rebelión. Esta inestabilidad en Cataluña será aprovechada por el Reino de Portugal para separarse de la monarquía española. La nobleza y la burguesía portuguesa ya habían mostrado su rechazo a las medidas unificadoras del conde duque de Olivares y además veían preocupados el declive español para la protección de sus colonias de ultramar. Por eso, aprovechan los problemas en las guerras de Europa y en Cataluña para declarar su independencia, nombrando rey al duque de Braganza como Juan IV y buscar apoyo en los enemigos de España, sobre todo Francia e Inglaterra, para consolidar la revuelta. Al final se produjo una independencia sin apenas oposición, porque todos los intentos militares y diplomáticos de España por evitarlo fracasaron. Se puede concluir de esta manera que tras el gobierno de Felipe IV se confirmó el declive de la monarquía hispánica, la cual pasó a un segundo plano internacional a nivel europeo, y cuya estructura política quedó ya muy debilitada hasta la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII. Durante la segunda mitad del siglo XV, Europa vive un periodo de expansión económica, pero las rutas comerciales con Oriente se cierran por la caída de Constantinopla en 1453, además de la necesidad de buscar oro y plata, cuyas minas se estaban agotando en Europa. Ante esto, se buscan nuevas rutas alternativas para llegar a las Indias Orientales. Se aprovecharán nuevos avances científicos como el nuevo navío, la carabela, y utensilios de navegación como el astrolabio, el cuadrante, la ballestina, con la generalización del uso de la brújula. Además, con las nuevas teorías de Galileo y Copérnico se cree en la esferidad de la Tierra, y que se puede avanzar por el Atlántico hacia el oeste, y donde se lanzan nuevos aventureros y exploradores, movidos por el deseo de enriquecerse y de convertir y recuperar territorios para el cristianismo frente a los infieles, el llamado espíritu de cruzada. Dentro de este espíritu se sitúa además la unificación religiosa por parte de los reyes católicos, con la toma de Granada y la expulsión de los judíos de la península ibérica. Todas estas causas facilitarán que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegue al nuevo continente americano, cambiando tanto el Nuevo Mundo como el Viejo Continente. En América, la población indígena descendió drásticamente, puesto las epidemias y enfermedades traídas por los europeos eran algunas de las cuales los aborígenes carecían de defensas. Este descenso se vio compensado por la llegada de emigrantes de todos los reinos de la corona hispánica, aunque el grueso fueron castellanos, a los que se unieron esclavos de origen africano, pero cuya relevancia fue menor que en las colonias españolas que en las portuguesas, francesas o británicas. Lo que sí se produce en estos territorios españoles es un mestizaje entre la población de origen europeo y los indígenas, dando lugar a una población con fuerte mestizaje, con criollos, mulatos, zambos, etc. Junto a este proceso de mestizaje racial, también se produce una aculturación por parte de los indígenas americanos del estilo de vida, las mentalidades y la religión de los conquistadores, aunque no se puede hablar de una sustitución de las creencias, sino que se adaptan a las creencias propias de la nueva realidad, apareciendo un gran secretismo religioso y cultural. Para controlar el nuevo territorio se produjo un control directo con la creación de una nueva administración en América, con los primeros virreinatos en México y Perú, expandiendo el dominio desde ambas zonas hacia el norte y el sur. De esta forma se crea un gran imperio español que chocará con los intereses de otras potencias como Inglaterra o Francia, por lo que habrá conflictos por el control de los mares y las comunicaciones con la América española, recurriéndose muchas veces a la piratería y al saqueo. Se atacaban a las armadas españolas, porque desde las nuevas colonias llegaban una cantidad ingente de metales preciosos, sobre todo plata, pero también oro de las minas de Zacatecas y Potosí. Pero también Europa conoce nuevos productos como la papa, el tomate, el maíz y el cacao. Por tanto, podemos concluir que 1492 fue un punto de inflexión para la historia de los reinos peninsulares,
donde el hecho principal será el descubrimiento de América y sus consecuencias a todos sus niveles. El mapa representa la unificación territorial de la península ibérica iniciada por los reyes católicos. Como podemos observar, la primera unión se produce en el año 1479, cuando sube al trono Isabel I de Castilla y por medio del matrimonio con Fernando de Aragón, se produce la unión dinástica. Sin embargo, esta unión no debe entenderse como la formación de un nuevo Estado, sino que cada reino siguió manteniendo sus leyes e instituciones, apareciendo un Estado plural formado por cuatro grandes territorios: Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia, donde se mantuvieron sus leyes, monedas e instituciones. Se mantuvieron las diferentes cortes, las fronteras entre los territorios y el pago de impuestos y aranceles. Sin embargo, lo que sí se producirá es una paulatina castellanización de los territorios aragoneses por el mayor peso político, demográfico y económico de Castilla sobre la corona de Aragón. Tras la unión, se van unificando los demás territorios peninsulares, con la conquista de Granada en el año 1492, la ocupación de Navarra en el año 1512 y su anexión definitiva en el año 1515, y la política matrimonial con Portugal, para unirlo a la monarquía hispánica. Además, el mapa también refleja la continuación del ideal de la cruzada, fuera del territorio peninsular, con la ocupación de ciudades al norte de África como Tánger, Ceuta, Melilla u Orán, y la expansión atlántica con la ocupación entre los años 1483 y 1496 de las islas de Realengo en Canarias. Esta unificación territorial vino unida a la creación de la monarquía autoritaria con nuevas instituciones que gobernaban el control real del territorio y evitaban nuevas sublevaciones de los nobles o de las ciudades. Las más importantes fueron las siguientes: un ejército permanente que ya no dependía del poder señorial, un cuerpo de embajadores para controlar la política exterior, el nombramiento de corregidores en las ciudades que representaba a los reyes frente al poder local, el Consejo Real para ayudarles en el gobierno, donde va desapareciendo la gran nobleza y entran profesionales como los secretarios o letrados. Las cortes van perdiendo importancia, solo serán convocadas cuando la monarquía necesite más dinero o para nombrar a un nuevo rey. Se crean diferentes audiencias para la administración de la justicia controlada ya por el rey y no por los señores. Creación de la Sarta Hermandad, que tenía funciones de política y de justicia, que sirvió para controlar las zonas rurales y terminar con la inseguridad y el bandolerismo, lo que además favoreció el comercio interior en la península. Por último, también llevaron a cabo la unificación religiosa, que se materializó en la expulsión de los judíos en el año 1492, lo que permitió ingresos extras a la corona, y un mayor control sobre los conversos y los moriscos gracias al Tribunal del Santo Oficio o Inquisición, que será utilizado como instrumento de control ideológico y de unidad religiosa. Durante la ocupación francesa, la Junta Suprema que dirigía el país se trasladó primero a Sevilla y después a Cádiz, huyendo del avance del ejército francés. Se refugian en Cádiz, al ser un enclave fácil de defender que contaba con el apoyo marítimo de los enemigos de Napoleón. Por eso será allí donde se convoquen las Cortes Generales que elaborarán la primera Constitución de España. Además, será ese aislamiento y la abierta sociedad gaditana la que haga que al final las Cortes tengan un claro carácter liberal y burgués, frente al absolutismo imperante en gran parte del territorio español. Tras la convocatoria de elecciones a Cortes, con las dificultades para llevarlas a cabo por la guerra, se convoca en Cádiz a los nuevos representantes del país, donde rápidamente aparecen varias tendencias con absolutistas que no querían ningún tipo de cambio político, con moderados que deseaban abandonar el antiguo régimen pero sin ningún cambio traumático, y luego los liberales, que querían acabar con el antiguo régimen y que serán los que se impongan.
La labor legislativa de las Cortes fue muy importante, destacando sobre todo la desaparición del antiguo régimen y la elaboración de la nueva Constitución. Para hacer desaparecer el antiguo régimen, se eliminaron todas las leyes que lo sostenían, con la supresión de los gremios, el Consejo de la Mesta, los señoríos jurisdiccionales, además de la desamortización de las tierras en manos muertas, al mismo tiempo que también desaparecía la sociedad estamental, con la aprobación de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Sin embargo, la gran obra de las Cortes de Cádiz será la creación de una comisión constitucional y la redacción de la Constitución de 1812, conocida como la Pepa por su aprobación el 19 de marzo de ese mismo año, el día de San José. Dentro destacan los siguientes principios: soberanía nacional, reconocimiento de derechos y libertades individuales del propio liberalismo, separación de poderes, realiza una nueva división del territorio basado en las provincias y los municipios, un Estado confesional, con la religión católica siendo la única y oficial de la nación española, y la creación de la Milicia Nacional. El problema fue que la Constitución de Cádiz apenas pudo aplicarse por los problemas de la guerra, y a la vuelta del absolutismo, tras la llegada al trono de Felipe VII en 1814. Sin embargo, será una referencia para todos los movimientos liberales de la España contemporánea, como demuestra su aplicación durante el Trienio Liberal, o que sirva como modelo para otras revoluciones liberales como las constituciones aprobadas en los nuevos estados americanos tras la independencia de España. Tras el fracaso de la Primera República y la inestabilidad durante todo el sexenio revolucionario, Cánovas del Castillo busca atraer a las clases medias y burguesas, pero también a la aristocracia y a los grandes terratenientes, con un sistema político, con gobiernos fuertes y estabilidad parlamentaria, alejando así, además, el peligro de una revolución social. Este sistema político tendrá como pilares a una monarquía incuestionable y fuera del juego político, un ejército alejado de la vida política donde surge la figura del rey soldado, y una nueva constitución, la de 1876, cuyas principales características eran las siguientes. Desaparece la soberanía nacional del periodo democrático y aparece, de nuevo, la soberanía compartida entre rey y cortes. Al monarca se le da amplios poderes como el derecho a veto, el poder legislativo junto a las cortes y el nombramiento de ministros. Las cortes son bicamerales, con el Congreso de los Diputados y el Senado. Se establece la confesionalidad católica del Estado para satisfacer la ideología más conservadora, pero los liberales consiguen que también se reconozca la libertad de conciencia. Se establece el sufragio censitario masculino, que impone los conservadores, aunque la Constitución permite ampliarlo hasta el sufragio universal masculino, algo que harán posteriormente los liberales. El sistema se basará en el bipartidismo con un modelo similar al británico, con el Partido Conservador dirigido por Cánovas y el Partido Liberal dirigido por Sagasta, y que se turnarán en el poder por medio de unas elecciones manipuladas. Cuando un partido estaba en el poder, pero su gobierno estaba en una situación complicada o se desgastaba, el presidente dimitía ante el rey, que llamaba al líder del partido contrario, que estaba en la oposición, para que formara el gobierno. Una vez en el cargo, disolvía las Cortes y organizaba nuevas elecciones, que siempre ganaba por mayoría absoluta para contar con un Congreso de los Diputados y un Senado favorable a su gobierno. El sistema se basaba en el encasillado, que consistía en distribuir en el Ministerio de la Gobernación los diputados que iban a salir elegidos por cada provincia. Luego se informaba a los gobernadores civiles de los nombres de los diputados y senadores que saldrían en su provincia, y éste organizaba con los caciques de las zonas rurales y los dirigentes de las ciudades el resultado con presiones sobre las personas que dependían económica y socialmente de ellos, por lo que este sistema se denomina como caciquismo. Incluso cuando no salía el resultado esperado, directamente se metían más votos en la urna para falsear el resultado,
A esto se le llamaba pucherazo. El sistema funcionó bien, hasta aproximadamente 1903, pero poco a poco va a ir desgastándose ante la falta de democracia y la defensa de los intereses de los grupos dominantes y no del resto de la sociedad. Define en qué consistió el revisionismo político inicial del reinado de Alfonso XIII y sus principales medidas. Tras el desastre del 98 y con la pérdida de las últimas colonias, además de la muerte de los líderes de los dos partidos dinásticos Cánovas y Sagasta, la restauración entra en un nuevo periodo de inestabilidad, justo cuando es proclamado mayor de edad Alfonso XIII. En este ambiente de crisis y pesimismo surge un nuevo movimiento llamado regeneracionismo, cuyo principal teórico será Joaquín Costa, y que pretendía la reforma del país y un verdadero avance para situarnos junto a las demás potencias de la Europa occidental. El regeneracionismo planteaba el abandono del sistema fraudulento de la Restauración, eliminando el caciquismo, el pucherazo, además del encasillado, y crear una verdadera democracia. Además, debía aumentar la educación, producirse una verdadera industrialización y abandonarse el pasado glorioso solamente para pensar en el futuro de la nación. Los políticos de la Restauración entendieron que las reformas eran necesarias, por lo que adoptaron parte de este programa de regeneracionismo, para evitar las protestas y las revueltas sociales. Es lo que se denominó regeneracionismo desde arriba, y que contará con varios gobiernos conservadores y liberales. El primer gobierno regeneracionista será el conservador de Silvela, pero será con Maura de 1907 a 1909 cuando se realizan importantes reformas como la ampliación del número de votantes, ampliando el sufragio, se reguló el derecho a huelga, aunque no fueron reformas que terminaron de terminar con el caciquismo y el fraude electoral, e incluso se pasó a elegir directamente a los alcaldes, eliminando las votaciones municipales. Pero sin embargo, Maura tiene que dimitir en 1909 tras las sucesivas derrotas de la Guerra de Marruecos, las protestas en la península y la dura represión que éste ejerció sobre la denominada Semana Trágica de Barcelona. Respetando el turno de partidos, subirá al gobierno el Partido Liberal, cuyo líder, Canalejas, se convertirá en el gran político regeneracionista, aprobando algunas leyes importantes para la época. Redujo la influencia de la Iglesia con la llamada Ley Candado, que prohibía la entrada de nuevas órdenes religiosas en el país. Se creó la Mancomunidad Catalana, que unía a las 4 provincias catalanas en una institución supraprovincial y que dirigía el líder nacionalista Prat de la Riba. Se aprueba el servicio militar obligatorio sin posibilidad de pagar para librarse de él, con lo que ayuda a tranquilizar la sociedad tras la Semana Trágica y la Guerra de Marruecos. Sin embargo, la labor de Canalejas no concluyó, puesto que será asesinado en el año 1912 por un terrorista anarquista, terminando así con el último intento regeneracionista durante la Restauración. ¿Cómo justifica Primo de Rivera el golpe de Estado del 1923? Se trata de un texto publicado en el periódico La Época y fechado en Madrid el 13 de septiembre de 1923, siendo su autor el general Miguel Primo de Rivera, un importante militar español que hizo carrera en las guerras de Marruecos y Filipinas, y que desde la Capitanía General de Cataluña publica un manifiesto para dar un golpe de Estado. Las causas de este golpe aparecen argumentadas en el texto, en el primer párrafo, donde critica el sistema político de la Restauración, pues habla del turnismo como un sistema corrupto que solo defendía los intereses de los miembros del Partido Liberal y Conservador, que manipulaban el sistema por medio del caciquismo, el pucherazo y el encasillado. Además, critica en el tercer párrafo todos los problemas de orden social que amenazan a España, con el auge de los movimientos de izquierdas radicales, además de liberar al rey de la situación, pues se ha visto, entre comillas, secuestrado por la actividad de los partidos y políticos liberales y conservadores. Por último, se le atribuye el poder del apoyo del ejército y del pueblo español a sí mismo, en el inicio al tercer párrafo,
por lo que está supuestamente legitimado a tomar el poder y acabar con la restauración. Resume las causas y los apoyos con los que contó. El 13 de septiembre del año 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de estado derrocando al último gobierno de la Restauración, que era de concentración y dirigido por García Prieto. Aparecen causas inmediatas. Se iba a leer en las Cortes el llamado Informe Picasso, el que se acusaba a Alfonso XIII de ser el causante del desastre anual de Marruecos, por nombrar al general Silvestre, que llevó al ejército español al desastre ante los rifeños. Ante esta situación, los sectores más conservadores y cadrenses actúan en defensa de su máximo jefe, pues desde época de Cánovas del Castillo había aparecido la figura del rey soldado. Incluso hay otra causa directa, que puede ser evitar la desamortización del sistema de la restauración, pues los últimos gobiernos del turnismo, sobre todo el de García Prieto, se planteaban la libertad de culto, la reforma electoral y la ampliación de los derechos laborales, lo que chocaba frontalmente con los intereses de los sectores más tradicionales y oligárquicos. Por último, se puede plantear una causa externa, que es el avance del fascismo en Europa. En 1922 toma el poder Mussolini en Italia, y en Alemania el partido nazi empieza a aparecer en la escena política y surgen regímenes fascistas en el centro y este de Europa, como una forma de frenar los grupos de izquierdas y obreros por parte de la mediana y gran burguesía. Sin embargo, a pesar de los rasgos comunes con las dictaduras fascistas europeas, podemos plantear que en sus inicios la dictadura de Primo de Rivera se planteó desde unos objetivos regeneracionistas ante el caos social y la descomposición del sistema de la restauración. Será esta situación de inestabilidad y deseo de la mayoría de los sectores sociales de mejorarla lo que provocó que Primo de Rivera cuente al principio con amplios apoyos a su golpe militar. Fue apoyado por los sectores más conservadores, por la Iglesia, por el mundo rural y por la mayoría de las clases medias, que representaba una estabilidad social y política ante el creciente peligro que representaba la revolución social. También se contó con el apoyo directo del rey, que de esta forma traicionaba el sistema bipartidista constitucional y se unía al destino del dictador, como se verá posteriormente. Incluso algunos sectores obreros como el PSOE y la UGT mantienen una posición de neutralidad y cierta colaboración con el dictador, aunque también es cierto que según avanza la dictadura se van endureciendo y empeora la situación económica. Gran parte de estos grupos retirarán su apoyo debido a esto. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera desde el directorio militar al directorio civil y su final. Tras el golpe de estado del general Primo de Rivera en septiembre de 1923, se inicia una dictadura de 6 años, que se dividirá en dos grandes periodos, el directorio militar y el directorio civil. El directorio militar es ocupado en los primeros años, de 1923 a 1925, y se denomina así porque todos los miembros del gobierno serán militares. Sus acciones se centrarán en desmantelar el sistema de la restauración, por lo que disolvieron las Cortes, se anuló la Constitución y se prohibieron los partidos dinásticos y los sindicatos. Además, copiando el sistema fascista italiano, se creó un partido único, la Unión Patriótica, pero que al final estará formado por las mismas élites burguesas que formaban los partidos de la Restauración. Por último, el gran éxito del directorio militar fue terminar con la ocupación del Protectorado de Marruecos, gracias a la colaboración francesa y al desembarco de Alhucemas, que permitió así vencer a los rifeños, dirigidos por Abd el-Krim. Tras estabilizar la situación en 1925, entran civiles al gobierno y comienza el llamado Directorio Civil, desde 1925 a 1929, donde se intenta conseguir un sistema político estable y alargar la dictadura. Así aparece la Asamblea Nacional Constitutiva, que pretendía representar al pueblo español, pero sin sufragio directo del pueblo, además de comenzar una gran inversión en obras públicas, gracias a préstamos exteriores durante los felices años 20, lo que provocó el descenso del paro y la desaparición de la conflictividad social.
También se realiza una importante inversión educativa, con la creación de escuelas de primaria por todo el país. Sin embargo, la crisis económica internacional y la mayor represión por parte de la dictadura harán que poco a poco Primo de Rivera vaya perdiendo apoyos. Se aleja del PSOE ante la represión contra los trabajadores. Los grupos catalanes también les retira su apoyo ante el acoso que sufren los nacionalismos e incluso la burguesía. Ante el descrédito del dictador, Alfonso XIII le retira su apoyo ante el miedo a que le arrastrara a la monarquía. Por lo que Primo de Rivera dimite en enero de 1930 y se exilia a París, donde morirá meses después. Durante la Guerra Civil y tras la victoria en 1939, las autoridades franquistas van a ir configurando el nuevo Estado y sus instituciones, ya dirigidas solamente por Franco, tras su nombramiento como generalísimo en 1938, y las muertes de Sanjurjo y Mola durante la guerra. Será una organización basada en el control total de los individuos por parte del Estado, con la supresión de todos los elementos democráticos. El caudillismo, simbolizado en la persona de Franco, que será el jefe de Estado y jefe de gobierno durante los 40 años de dictadura, aparece una concepción unitaria y centralista del Estado, destacando lo español sobre el resto de los nacionalismos, que serán perseguidos, y además se reprime a la oposición, y se controlan los medios de comunicación por medio de la censura y la propaganda franquista. Este nuevo Estado cogerá como modelo a los sistemas totalitarios de la época, por lo que se crea también un partido único que saldrá de la unificación de la Falange, la Homs y los tradicionalistas, quedando Franco como jefe del partido y que será la base de las estructuras del sistema franquista, que se conocerá como el Movimiento Nacional. La democracia orgánica se va configurando con una serie de leyes que se aprueban en los primeros años del franquismo y que va redactándose en función de las necesidades interiores y según cambia la situación internacional con la guerra mundial y su desenlace. Serán 6 leyes fundamentales hasta la configuración definitiva con la Ley Orgánica del Estado en 1967. Serían el fuero del trabajo, la Ley de Cortes, el fuero de los españoles, la Ley del Referéndum Nacional, la Ley de la Sucesión de Jefatura del Estado y la Ley de Principios de Movimiento Nacional. Este sistema político se va a apoyar en varios grupos políticos e ideológicos, las llamadas familias del régimen, donde aparece el ejército, que siempre se mantiene fiel al generalísimo, aunque algunos generales deseaban la restauración monárquica. La Iglesia será otro de estos poderes, que obtuvo privilegios por su apoyo durante la guerra. Logró que el catolicismo fuera la religión oficial del Estado, además de la única, por lo que incluso se llega a hablar del régimen franquista como régimen nacional católico, con el Opus Dei y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, también llamada ACNDP. Aparece también la Falange, que pierde su carácter fascista para convertirse en un elemento burocrático que controlaba ciertas parcelas del poder del movimiento nacional y el sindicato vertical estatal. A partir de los años 50 se liberaliza la economía y se abandona la autarquía, pero esto provocó grandes desajustes y el aumento de la inflación. Para estabilizar de nuevo el sistema, desde el gobierno de los tecnócratas de López Rodó, se plantea el Plan de Estabilización de 1957 a 1962, que pretendía eliminar las empresas que no tuvieran beneficios y controlar el déficit, la inflación y la balanza de pagos. Tras lograrlo, se plantean además 3 grandes planes de desarrollo entre 1964 y 1975, cuyos objetivos eran favorecer la industria pesada y de bienes de equipo, destacando la siderurgia o la automoción. El auge de la construcción. El auge financiero con préstamos a las nuevas industrias y al sector turístico. Se mantiene la demanda interna, pero sobre todo con el aumento exponencial de las exportaciones a la nueva CEE.
Estos cambios favorecieron el auge económico, mejoraron la situación de las familias españolas y las remesas que enviaban los emigrantes desde Europa Occidental también reactivaron la economía. Sin embargo, este auge económico también provocó un fuerte éxodo rural, que dejó vacía la España interior frente a la periferia y grandes desigualdades dentro de la sociedad española. Además, era un crecimiento basado en pocos sectores, el de la industria y el del turismo, y que dependía totalmente de la tecnología que llegaba del exterior y del petróleo, fuente de energía que España no produce. Además, aparece una nueva sociedad, terciarizada y urbanizada en amplias zonas como el País Vasco, el Levante, Asturias, Cataluña o Madrid. Una sociedad que cambia también demográficamente, produciéndose el baby boom, que no se produce tras la guerra, y que está patrocinado ideológicamente desde el régimen. El avance económico y la consolidación de la clase media sirvió también para que la sociedad de consumo llegara a España. Por primera vez, a las familias españolas podían acceder a los bienes de consumo como televisores, frigoríficos o el automóvil, con la aparición de la venta a plazos. Además, aparece la conciencia de clases y el sindicalismo, pues el desarrollismo trae a España por primera vez un proletariado importante y que reivindica sus derechos fuera ya del sindicato vertical del movimiento. Será la nueva generación la que plantee los deseos de vivir igual que su generación en Europa Occidental y Estados Unidos. Se liberan sus costumbres. Plantean otra situación de la mujer dentro de la sociedad frente al papel tradicional que les daba el franquismo. Incluso llegan a España los primeros métodos anticonceptivos a pesar de la prohibición del régimen. Incluso aparece una nueva cultura, con vestimenta occidental, movimiento hippie y se fomenta desde la dictadura cultura de masas considerada como inofensiva con las llamadas españolas en el cine y los cómics, o el arte abstracto como Miró o Tapies. Desde principios de la década de los 70 se empieza a observar que el sistema económico del desarrollismo había llegado a su máxima expansión y comienza a volver a subir la inflación y el paro, por la quiebra de algunas empresas. A todo esto se unió la crisis económica internacional a partir del año 1973, por la subida del precio del petróleo con la guerra del Yom Kippur, lo que hizo que fuera más caro producir en España, además de que volvieron muchos emigrantes que habían salido hacia Europa Occidental en las décadas anteriores. Ante esta nueva situación, la sociedad española comienza a presionar para conseguir un cambio económico y una mayor apertura política, y más aún frente a la debilidad del régimen con el fracaso de los procesos judiciales contra ETA y el asesinato de Carrero Blanco en 1973, dejando en el gobierno a Arias Navarro, pero que no respondía ante los intereses del heredero del príncipe Juan Carlos, nombrado en 1969. Con esta situación se producen manifestaciones masivas, por primera vez desde la Guerra Civil. Se empiezan a organizar los partidos de izquierdas como el PSE, el PSOE, y se elige a un joven como nuevo líder, Felipe González. E incluso los nacionalismos empiezan a reaparecer en la escena política, con el PNV o el CDC. Los años 1974 y 1975 significaron la agonía del régimen. Franco estaba muy enfermo y el príncipe empezaba a ejercer como jefe de Estado, pero siempre con la influencia del grupo más duro del franquismo, el Búnker, y la represión de fondo. Incluso se llegó a ejecutar a varios terroristas, lo que provocó una nueva oleada internacional contra el franquismo. Además, el gobierno de Arias Navarro también tuvo que hacer frente a la crisis del Sáhara español. El Frente Polisario y la población saharaui pedían la autodeterminación del territorio y la descolonización,
como ya había sucedido en todo el continente africano en las décadas anteriores. Sin embargo, esta opción quedó en segundo plano cuando Hassan II convoca la Marcha Verde, aprovechando la debilidad del gobierno español con Franco agonizando, con lo que, al final, se produce una retirada, entregando el Sáhara español a Marruecos y Mauritania, empezando un conflicto que no se ha resuelto aún entre el Frente Polisario, Marruecos y Argelia. Ya en verano de 1975, toda la actividad política se centró en la salud de Franco. Todos los grupos políticos y sociales se estaban posicionando ante la realidad que se abría con la desaparición del dictador. El 20 de noviembre de 1975 se produce la muerte del mismo y el inicio de los cambios para la restauración en la democracia española comienzan.